Papacitos de mi alma. Hoy vengo con el corazón acelerado y las manos temblorosas, porque lo que vamos a platicar no es cualquier cosa. No. Esto es de esas verdades que duelen, que raspan la garganta y que dejan sin aliento. Y es que mi sobrino, el gran Máster Gorila, que ya saben ustedes, es un genio de los buenos, de los que abren los ojos donde otros prefieren cerrarlos, me pidió que fuera yo, su tía Mona, la que les trajera este análisis. Me dijo: tía, tienes que contarlo tú, porque nadie lo va a decir como tú lo dices. Con el alma, con la verdad, y con ese toque que hace que hasta los más incrédulos se persignen. Así que agárrense fuerte, porque lo que viene es de esas cosas que una preferiría no saber. Pero que una vez que se saben, ya no hay vuelta atrás. Hoy vamos a desmenuzar la verdad como cuando desgranas una mazorca, quitando grano por grano, para dejar al descubierto lo que muchos han querido esconder. Esto es crudo, es fuerte y va a levantar ampollas. Pero aquí nadie vino a acariciar oídos. Lo que vamos a analizar podría cambiar la forma en que vemos todo este asunto. Y si tienes el estómago débil, mejor ve por un vaso de agua con azúcar, porque te va a hacer falta. Empecemos por sus orígenes. Caro Quintero nació en 1952, en el corazón de Badiraguato, Sinaloa, un lugar donde los caminos difíciles y las tentaciones del poder se cruzan desde muy temprana edad. En la turbulenta década de los 70, cuando México aún respiraba un aire distinto, este muchacho se decidió a tomar el control, y a forjar su propio destino en el mundo del narcotráfico. Fue uno de los fundadores del legendario Cártel de Guadalajara, uniéndose a otros nombres que hoy son casi míticos. Juntos revolucionaron la forma de traficar drogas, convirtiendo a México en el puente que conectaba las vastas producciones colombianas con el lucrativo mercado estadounidense. Pero lo que realmente marcó a Caro Quintero fue su ambición sin límites. En aquellos primeros años, se adentró en la producción masiva de marihuana, y no hablamos de pequeños cultivos, hablamos de un rancho titánico al que llamaron el Búfalo. Imaginemos un terreno tan extenso que podía equivaler a 1000 campos de fútbol, equipado con tecnología de punta para la época, y atendido por una fuerza laboral de casi 10.000 personas. Allí se cultivaban toneladas y toneladas de la planta prohibida, algo que le permitió amasar una fortuna que, en ese entonces, era casi inimaginable para un joven emprendedor del inframundo. Este imperio verde no solo significaba dinero, también era el símbolo de una capacidad organizativa y de control que pocos podían igualar. La historia de Caro Quintero no se limitó únicamente a la producción y el negocio de la marihuana. Con el paso del tiempo, su influencia se extendió a todos los rincones del poder, pues supo tejer una red de favores y sobornos que abarcaba a policías, militares, políticos e incluso a jueces. Esta corrupción a gran escala le permitió operar con una impunidad que, para muchos, rozaba lo fantástico. Sin embargo, en el mundo del narco nada es eterno, y la misma astucia que le permitió crecer también le llevó a enfrentar grandes riesgos. La marea comenzó a cambiar cuando la acción encubierta de valientes agentes de las autoridades, entre ellos el inolvidable Enrique Kiki Camarena, empezó a desmantelar su imperio. La información recabada permitió planear un operativo que resultó en la destrucción del rancho El Búfalo, ese coloso de la producción que parecía intocable. Pero lo que vino después fue aún más estremecedor. En un acto de brutal represalia, Caro Quintero se vio involucrado en el secuestro, la tortura y el asesinato de Camarena, junto con el piloto Alfredo Zavala. Este episodio sangriento no solo desgarró a las familias de las víctimas, sino que encendió una mecha que desató tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, dejando una cicatriz imborrable en la historia de ambos países. Con la presión de la justicia, y el peso de la opinión pública en su contra, Caro Quintero se vio forzado a huir. Durante un tiempo, se convirtió en un fantasma, siempre un paso adelante de la ley, hasta que la suerte o la infortunada determinación de sus perseguidores lo alcanzó en 1985, cuando fue capturado en Costa Rica. A sus 32 años, el joven que había construido un imperio estaba ahora en manos de las autoridades, con una fortuna que incluía propiedades, negocios y una red de influencias que abarcaba gran parte de México. Su captura marcó el inicio del fin para el Cártel de Guadalajara, pues con él se desmoronaron estructuras que habían sostenido uno de los mayores imperios del narcotráfico, abriendo paso a la fragmentación y a la aparición de nuevos cárteles que reconfigurarían el panorama del crimen organizado. Pero la historia no termina ahí, mis amores.
Tras casi 3 décadas entre rejas, 28 años de intensos encierros, en 2013, el destino le jugó otra mala pasada. Una controversial decisión judicial, basada en tecnicismos y errores de jurisdicción, lo sacó de prisión de forma que muchos consideran escandalosa. La liberación de Caro Quintero encendió la furia tanto de las autoridades estadounidenses como de la opinión pública, y apenas un día después, se emitió una nueva orden de arresto. Desde ese momento, su nombre se convirtió en sinónimo de fugitivo, y se sumó a la lista de los 10 más buscados por el FBI, con una recompensa que marcó un récord en el mundo del narco. Pero este hombre, lejos de desaparecer, decidió que no había terminado su historia. Tras recuperar la libertad, se reinsertó en el violento y peligroso mundo del narcotráfico, demostrando que para él, huir de la justicia no era una opción, sino una forma de reinventarse. En 2017, apareció en escena el Cártel de Caborca, con base en Sonora, una nueva organización que buscaba disputar territorios y rutas estratégicas con la dinastía que había surgido a partir del antiguo Imperio Guadalajara. Esta audaz jugada encendió una feroz batalla territorial, especialmente contra los hijos del legendario Chapo, conocidos como los Chapitos, quienes estaban decididos a expandir su dominio en la región fronteriza. Durante esos años de enfrentamientos y reajustes de poder, las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses seguían de cerca sus movimientos. A pesar de los intentos por permanecer en la sombra, Caro Quintero volvió a ocupar el centro de la atención, consolidándose una vez más como uno de los actores más relevantes en un mundo que no perdona ni olvida. La violencia y las disputas territoriales se intensificaron, evidenciando que, aunque el tiempo había pasado, su legado y la forma en que operaba seguían siendo tan letales como antes. Y así llegamos a uno de los capítulos más recientes de esta saga. En 2022, después de años de evasión, la justicia finalmente logró acorralarlo en una operación meticulosamente planeada. La captura de Caro Quintero fue el cierre de un ciclo que comenzó hace décadas y, a la vez, abrió un nuevo capítulo en la lucha contra el crimen organizado. El hombre que una vez fue el dueño de un imperio, el constructor de El Búfalo y artífice de crímenes que conmocionaron al mundo, volvió a caer en las redes de la ley, dejando a muchos preguntándose qué huellas dejará su historia en el futuro del narcotráfico. Así es, mis amores, un relato de poder, ambición y violencia que nos muestra cómo un hombre puede marcar una época, pero también cómo, a pesar de sus crímenes y de su aparente invulnerabilidad, la justicia o la historia tiene la última palabra. Y esto, que les cuento con todo el picor y la pasión de la tía Mona, es solo una parte de la intrincada y fascinante historia de Rafael Caro Quintero, una leyenda del inframundo que sigue generando controversia y asombro. Quédense bien atentos, porque esta historia aún tiene muchos giros por revelar. Cuando hablamos de la captura y el destino legal de Rafael Caro Quintero, no estamos hablando de cualquier arresto, no, estamos hablando de uno de los eventos más simbólicos y cargados de historia en el mundo del crimen organizado y de la política internacional. Esto no fue nada más un operativo más de la Marina, mis cielos, esto fue el cierre, o el intento de cierre, de un ciclo que lleva décadas sangrando en las entrañas de México y de Estados Unidos. Imaginen la escena. Estamos en plena Sierra de San Simón, en el municipio de Choix, Sinaloa. Un lugar áspero, en lo más profundo de la sierra, donde el clima es extremo, donde las temperaturas lo mismo hielan el alma en la madrugada que queman la piel al mediodía, y donde el terreno es tan traicionero como quienes lo habitan. Ahí, después de casi una década de andar a salto de mata, es donde encontraron a Rafael Caro Quintero. Pero no crean que fue porque alguien lo delató o porque cometió un error infantil. No, no. La captura fue el resultado de un trabajo quirúrgico, metódico, en el que se cruzaron inteligencia humana, tecnología y, dicen algunos, hasta acuerdos políticos de alto nivel. Lo más curioso, mis amores, es que el hombre que un día tuvo a su servicio a miles de sicarios, halcones y operadores, el que puso de rodillas a jueces y gobernadores, terminó escondido como cualquier otro, agazapado entre los matorrales, tratando de escapar de lo inevitable. Fue una perra, sí, una perrita de la Secretaría de Marina llamada Max, la que con su olfato afilado detectó su presencia y alertó a los marinos. Dicen que cuando lo encontraron, estaba sucio, cansado, y ya sin el aura de invencible que muchos le atribuían. Una escena casi poética para un hombre que, en su tiempo, fue llamado el narco de narcos. Pero este arresto no fue cualquier cosa.
se dio, nada más y nada menos, que a unos días de un encuentro de alto nivel entre el entonces presidente de México y su homólogo de los Estados Unidos. Muchos, incluyéndome a mí, la tía Mona, pensamos que esto no fue coincidencia. Porque en el mundo de la política, mis amores, las casualidades no existen. Algunos expertos aseguraron que la captura de Caro Quintero fue una jugada maestra, una especie de ofrenda diplomática para calmar los ánimos de un gobierno estadounidense que llevaba años exigiendo su cabeza en bandeja de plata. Y como si el destino quisiera añadir más drama a esta historia, pocas horas después de su detención, un helicóptero Black Hawk de la Marina que participó en el operativo se desplomó, provocando la muerte de 14 valientes marinos. Una tragedia que oscureció el triunfo y que dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Fue un accidente? ¿Sabotaje? ¿Una represalia? Hasta hoy, mis amores, eso sigue siendo un misterio. Después de su captura, Rafael Caro Quintero fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como el Penal del Altiplano, ese mismo que muchos recuerdan por haber albergado a Joaquín El Chapo Guzmán. Allí quedó encerrado mientras comenzaba una nueva batalla, la de su extradición. Y esa, mis amores, fue una guerra de abogados, de recursos legales, de amparos y de tácticas dilatorias. Porque aunque Estados Unidos lo quería ya en sus manos, el sistema judicial mexicano se tomó su tiempo. Algunos dicen que el gobierno mexicano jugaba al ajedrez, usando a Caro Quintero como ficha de negociación. Otros aseguran que había miedo, y no solo de lo que pudiera decir sobre la vieja guardia del narcotráfico, sino también de las conexiones políticas de alto nivel que, incluso en su caída, seguían respirando gracias a su silencio. Se llegó a decir que en las esferas más altas del poder se temía lo que Caro Quintero pudiera revelar una vez que pisara suelo estadounidense. Porque nadie puede negar que durante su reinado en el cártel de Guadalajara, él tejió una red de complicidades que alcanzó desde gobernadores hasta altos mandos del ejército, sin olvidar a los cuerpos policiales y a jueces que, según se cuenta, más de una vez torcieron la ley en su favor. Si hablaba, mis amores, podía destapar la cloaca de la narcopolítica mexicana como nunca antes se había visto. Pero las presiones fueron muchas. Estados Unidos no soltó el dedo del renglón, y al llegar 2025, con una administración diferente tanto en México como en el país del norte, las cosas cambiaron. Washington redobló las exigencias, incluso amenazando con medidas económicas si no veían resultados claros en la lucha contra el crimen organizado, en especial en el tema del fentanilo, que estaba azotando a la juventud estadounidense. Fue entonces cuando el gobierno mexicano decidió actuar. El 27 de febrero de 2025, se llevó a cabo la extradición de Rafael Caro Quintero junto con otros 28 capos de alto perfil. Dicen que fue la mayor remesa de criminales enviada a Estados Unidos en toda la historia de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Caro Quintero, ya con 72 años encima, fue esposado de pies y manos, y trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta Nueva York, donde la DEA y el FBI lo recibieron como quien finalmente caza al fantasma que había evadido a la justicia por casi 4 décadas. Al pisar suelo estadounidense, fue llevado directo a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. Allí enfrentó cargos que no son poca cosa, mis amores, tráfico de drogas, posesión de armas de fuego, y, por supuesto, el más emblemático de todos, el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena. Durante la audiencia preliminar, Caro Quintero se declaró no culpable, en un acto que muchos interpretaron como una estrategia para ganar tiempo, para negociar o, tal vez, porque aún guarda la esperanza de una última jugada maestra. Y aunque Estados Unidos podría aplicar la pena de muerte en casos como el suyo, México, antes de autorizar su extradición, exigió garantías de que no se le aplicaría esta sentencia, ya que la legislación mexicana prohíbe entregar a alguien si existe el riesgo de que sea ejecutado. Así que, lo más probable es que Caro Quintero pase el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad en territorio estadounidense. Mis amores, lo que estamos viendo es el final de un ciclo. Un hombre que fue leyenda, que se convirtió en el símbolo de toda una era de narcotráfico en México, terminó siendo otro preso más en un sistema de justicia que, aunque lento, al final lo alcanzó. Para las autoridades estadounidenses, esta captura y extradición representan la culminación de una promesa hecha a sus agentes, a las familias de las víctimas, y a todos aquellos que durante años buscaron justicia por el asesinato de Camarena.
Pero, y aquí les dejo la reflexión final, ¿esto cambiará algo en el mundo del narcotráfico? ¿O simplemente es una cabeza más que se corta en una hidra que sigue creciendo? Porque mientras Caro Quintero enfrenta sus días finales en una celda, allá afuera los cárteles siguen operando, las rutas siguen activas y la violencia continúa desangrando al país. Es el eterno juego del gato y el ratón. Pero de eso, mis amores, hablaremos en otra ocasión. Así que, no se despeguen, que esto apenas empieza. La historia aún tiene muchas páginas por escribirse. ¡Ay, mis amores! Si pensaban que ya les había contado todo sobre Rafael Caro Quintero, agárrense fuerte porque lo que viene ahora es el fondo de la historia, la raíz del árbol que sembró y que todavía da frutos, aunque marchitos y lejos de sus manos. Porque entender el impacto de este hombre en el narcotráfico mexicano es como mirar las grietas de un edificio que aún sostiene a medio país sumido en el miedo y la violencia. Rafael Caro Quintero no fue un narco cualquiera, no, corazones. Fue un arquitecto, un pionero, un verdadero ingeniero de lo que hoy conocemos como el crimen organizado a gran escala en México. Vamos por partes para que lo saboreen como se debe. ¡Ay, mis cielos! Ahora sí, pónganse cómodos, porque la tía Mona les va a contar con lujo de detalle cómo fue que Rafael Caro Quintero, ese muchachito nacido en un ranchito perdido entre los cerros de Sinaloa, pasó de andar descalzo en la milpa a convertirse en el arquitecto del negocio más peligroso y millonario que ha parido la tierra caliente de México. Aquí arranca el punto 1, pero prepárense, porque vamos a viajar en el tiempo y en el espacio para entender de dónde salió esta leyenda que, aunque ahora está envejecida y encerrada, dejó un legado que aún retumba. 1. El nacimiento del modelo de narcotráfico moderno, de campesino a empresario global. Imagínate, mi amor, que estás en los años 50. En un caserío llamado La Noria, enclavado en la sierra de Badiraguato, allá donde los caminos son de tierra, las casas de adobe, y lo único que se respira es la pobreza. Pero también la ambición. Esa ambición que no se ve, pero que se siente en el aire. Un lugar donde, para los hombres, las opciones eran pocas: morirse de hambre, irse a Estados Unidos como braceros o enrolarse en lo que allá le llaman el negocio. En ese escenario nació Rafael Caro Quintero, en 1952. Un niño más, de familia pobre, sin estudios, pero con una visión que desde joven lo hacía diferente. Dicen quienes lo conocieron de chamaco, que no se le escapaba ni un centavo de la bolsa, que era listo para los negocios, aunque empezara vendiendo gallinas y ayudando en los cultivos familiares. La leyenda empieza cuando Caro Quintero queda huérfano de padre a los 14 años. Imaginen eso en una tierra donde ser hombre significaba traer la comida al hogar o cargar un rifle. Él escogió lo primero, pero con una mentalidad que pocos tenían. En lugar de sembrar maíz o frijol, empezó a trabajar para quienes ya andaban metidos en el cultivo de lo que entonces se conocía como hierba mala, aunque mala para algunos y buen negocio para otros. Ahí empezó el joven Rafael, como peón en los sembradíos de marihuana. Pero su mente iba más allá del machete y del azadón. Observaba, preguntaba, aprendía. Veía cómo se movía el negocio, quién pagaba, quién mandaba, quién hacía las cuentas. Y fue cuando se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en el campo, sino en quien organizaba la venta, el trasiego y las conexiones. Eso, mis amores, fue lo que cambió su destino. Ahora, imaginen por un momento a un joven de menos de 20 años caminando con paso firme por los vericuetos de la sierra, reuniéndose en secreto con otros jóvenes ambiciosos como él. No eran hombres armados hasta los dientes, ni llevaban camionetas blindadas. Eran casi niños con huaraches, pero con la cabeza llena de ideas. Y es ahí donde aparece otro nombre importante, Miguel Ángel Félix Gallardo, un hombre que también estaba moldeando su propio imperio, y que vio en Caro Quintero a un socio ideal. Lo que pocos cuentan es que en esos días, el negocio de la marihuana era un asunto menor. Los verdaderos pesos pesados estaban en Colombia, manejando el tráfico de cocaína. Pero Caro Quintero, junto con Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, tuvo la visión que lo cambiaría todo. México podía dejar de ser solo una parada técnica, y convertirse en el socio estratégico de los colombianos. La estrategia del gran salto. Imagínense esta escena: una mesa de madera rústica, 3 hombres de sombrero, unas botellas de licor, y un mapa extendido sobre la superficie.
Los dedos ásperos de Caro Quintero señalan las rutas por las que cruzaban las mulas hacia el norte, pero en lugar de ver caminos de tierra, él ya veía carreteras de oro. En su mente, México era la mejor aduana del mundo para el negocio que los colombianos ya estaban dominando. ¿Para qué arriesgarse los capos de Sudamérica a cruzar toda Centroamérica si los mexicanos podían hacerse cargo del envío desde su frontera hasta el corazón de Estados Unidos? Así nació el modelo de lo que después sería el narcotráfico moderno, México no solo como país de paso, sino como el socio que organiza, distribuye y cobra su parte. Caro Quintero fue de los primeros en entender que no bastaba con ser productor. Tenía que controlar toda la cadena de suministro, desde el campesino que sembraba, pasando por el piloto que cargaba la mercancía en avionetas, hasta el político o militar que recibía el soborno para dejar pasar el cargamento sin problemas. Creó un modelo de negocio vertical, donde el control era total. Él no era solo el jefe de la siembra, era el gerente, el contador, el jefe de seguridad y el enlace con el poder político. Todo en uno. La alianza con los colombianos. Cuando los cárteles colombianos vieron el potencial, se cerró el trato. México sería el corredor más importante del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, y Caro Quintero fue el anfitrión perfecto. Dicen que sus reuniones con enviados de Pablo Escobar y otros capos se llevaban a cabo en sus ranchos, rodeados de lujos y mujeres, con música de mariachis, pero también bajo estrictas medidas de seguridad. Lo que antes se hacía con pequeños cargamentos ahora se movía en toneladas. México era el cuello de botella, el punto clave, y Caro Quintero tenía las llaves. La clave del éxito, la corrupción. Aquí, mis cielos, está el secreto más oscuro y a la vez más evidente, la corrupción. Caro Quintero no solo pagaba a policías rurales. Hablamos de pagos que llegaban hasta altos mandos del ejército, gobernadores, jueces, procuradores. Toda una estructura de impunidad que le permitió crecer como ningún otro narco antes que él. Hay quienes aseguran que la nómina de Caro Quintero era más grande que la de algunos estados completos. Pagaba tanto o más que un gobernador, y por eso, nadie se metía con él. La protección era tan grande que el cártel de Guadalajara, bajo su liderazgo, fue intocable durante años. De Badiraguato al mundo. A principios de los años 80, Caro Quintero ya no era el niño de la noria. Ahora era el narco de narcos. Poseía ranchos, hoteles, casas de lujo en Guadalajara y la Ciudad de México. Su fortuna no tenía paralelo. Lo que había empezado con unos cuantos pesos, terminó en una fortuna incalculable. Y no solo era dinero. Tenía poder. El tipo de poder que hace temblar a políticos, que pone a gobernadores de rodillas, y que puede decidir si un territorio vive en paz o en guerra. Su estructura criminal fue la base de lo que hoy son los grandes cárteles mexicanos. Su modelo, perfeccionado y replicado, es el que siguen usando los grandes capos actuales. Así, mis amores, fue como Rafael Caro Quintero pasó de ser un niño en Huaraches a convertirse en el pionero del crimen organizado moderno en México. No solo fue un jefe, fue el creador de un sistema. Y aunque su tiempo pasó, su modelo sigue vivo y coleando. ¡Ay, mis cielos! Como prometí, aquí seguimos desmenuzando esta historia que parece sacada de un libro prohibido, pero que es más real que la tierra que pisamos. Vámonos directo al segundo punto de esta travesía, porque ahora toca hablar del símbolo máximo de la ambición desmedida de Rafael Caro Quintero, el búfalo. Y no, mis amores, no me refiero a un animal salvaje, sino al rancho más impresionante que jamás haya existido en el mundo del narcotráfico. Prepárense, porque vamos a caminar por esas tierras donde floreció algo más que simple hierba. Floreció el poder. 2. El búfalo, la fábrica de marihuana que cambió el juego. Imaginen este escenario, corazones. Es el año 1983. México vive tiempos difíciles, con crisis económica, devaluación y desempleo. Mientras el país se tambalea, en lo profundo de Chihuahua, cerca del municipio de Jiménez, se está levantando algo que nadie podría creer si no lo viera con sus propios ojos. Un proyecto titánico, digno de un imperio, construido en el más absoluto secreto. Hasta que la ambición ya no pudo esconderse más. El rancho El Búfalo era, ni más ni menos, el sueño dorado de Rafael Caro Quintero convertido en realidad. Él no quería solo un sembradío más. Quería una fábrica de droga a cielo abierto. Quería industrializar la producción de marihuana a una escala nunca antes vista, y vaya que lo logró.
Para que se den una idea, el Búfalo abarcaba más de 1000 hectáreas. Eso es el equivalente a unos 1000 campos de fútbol profesional. Una extensión de terreno que parecía no tener fin, donde la vista se perdía entre los surcos verdes que brillaban bajo el sol del desierto. Un proyecto industrial, no una simple plantación. Lo que Rafael Caro Quintero hizo ahí no era un rancho común. El Búfalo era una fábrica de producción masiva, con niveles de organización y tecnología dignos de una multinacional. Tenía sistemas de riego por goteo, pozos de agua profundos, maquinaria pesada y, lo más sorprendente, un ejército de jornaleros que superaba las 10.000 personas. Sí, escuchaste bien, mi amor. 10.000 trabajadores que día y noche sembraban, cuidaban, cosechaban y procesaban la marihuana. Eran familias enteras que llegaban desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán y hasta Chiapas. Se calcula que el Búfalo albergaba en su interior a unas 20.000 personas cuando se contaban a los familiares de los jornaleros. Era, en la práctica, una ciudad autónoma construida en torno al negocio del narco. Había casas improvisadas, cocinas comunitarias, clínicas médicas rudimentarias y, por supuesto, sistemas de seguridad que hacían imposible el acceso para cualquier curioso. Las avionetas iban y venían con cargamentos de abono, herramientas y quién sabe qué más. Los rumores decían que incluso había helipuertos secretos por si el patrón necesitaba irse rápido. La marihuana de calidad premium. Como nunca antes. Pero no se trataba de cualquier marihuana. No, Rafael Caro Quintero quería lo mejor, lo que en el mercado americano se vendería al triple de precio. Cultivaba variedades de alta calidad, seleccionadas especialmente para satisfacer la demanda de los consumidores en California y Texas, que eran los grandes mercados en esa época. El producto que salía de El Búfalo era procesado, empacado y transportado con un nivel de profesionalismo que dejó a la DEA boquiabierta cuando finalmente lo descubrieron. Para que entiendan la magnitud del negocio, se calcula que El Búfalo producía hasta 8,000 toneladas de marihuana al año. ¿Qué significa eso? Pues, que esa producción podía generar ganancias por el equivalente a 5.000 millones de dólares actuales. Y todo eso, mis cielos, salía de un solo lugar, de la visión de un hombre que entendió antes que nadie que el narcotráfico debía dejar de ser improvisado y convertirse en industria. La logística del paraíso del narco. La distribución era igual de impresionante. La marihuana se procesaba en bodegas inmensas, donde la empaquetaban al vacío, la guardaban en costales que luego cargaban en tráileres, avionetas o incluso en camiones de doble fondo. Desde Chihuahua, la ruta seguía hacia el norte, cruzaban por el desierto de Sonora o se iban rumbo a la frontera de Texas. Cada ruta era protegida por halcones, sicarios y policías comprados. Nadie se movía sin que Caro Quintero lo supiera. Era como un director de orquesta, pero en lugar de música, lo que salía de El Búfalo eran toneladas de mercancía ilegal que cruzaban hacia el imperio del consumo, Estados Unidos. El costo humano de un imperio verde. Pero detrás de este paraíso verde, mis amores, había también una cara oscura que pocos cuentan. Los jornaleros que trabajaban en El Búfalo vivían en condiciones duras, bajo el sol quemante del desierto, sin protección real. Muchos estaban ahí por necesidad, otros porque no había opción. Había vigilancia armada, y aunque se les pagaba mejor que en otros trabajos del campo, las historias que se cuentan son de largas jornadas, y de castigos para los que no cumplían con la cuota. ¿Y si alguien quería abandonar el rancho? Bueno, digamos que no era fácil. El Búfalo era un mundo cerrado. Entrabas por voluntad propia, pero salir sin permiso era otra historia. La caída, el golpe que lo cambió todo. El principio del fin llegó en 1984. La DEA, con la información que había conseguido el agente encubierto Enrique Kiki Camarena, logró que el gobierno mexicano actuara. El operativo para destruir El Búfalo fue gigantesco. Participaron cientos de soldados, agentes de la policía y hasta helicópteros. Se cuenta que cuando llegaron, los soldados no daban crédito a lo que veían: kilómetros de marihuana lista para cosechar, maquinaria de última generación, cientos de personas trabajando como si fuera una empresa legítima. El golpe fue devastador. Quemaron y destruyeron la plantación más grande que jamás haya existido en México. La pérdida fue millonaria. Rafael Caro Quintero quedó herido en su orgullo y en sus bolsillos. Y esa rabia, mis amores, fue lo que desató después el trágico episodio del secuestro y asesinato de Camarena.
Pero eso es otro tema que ya sabemos cómo terminó. ¿Por qué el Búfalo cambió las reglas del juego? Porque antes de El Búfalo, nadie había demostrado que México podía ser productor de droga a una escala tan industrial. Antes, el tráfico era de cargamentos pequeños, escondidos en mochilas o carros. Después de El Búfalo, los capos aprendieron que el negocio podía ser mucho más grande, y que si tenías la protección adecuada, podías operar como una empresa multinacional. Este rancho es considerado por muchos el inicio de la industrialización del narcotráfico en México. Sin El Búfalo, quizás no tendríamos el modelo de cárteles modernos que existen hoy. Así que ahí lo tienen, mis cielos. El Búfalo no fue solo un rancho. Fue el símbolo del poder, de la ambición y de la impunidad que Rafael Caro Quintero supo construir como pocos. Y aunque lo destruyeron, la semilla que plantó ese rancho sigue dando frutos. En otros cárteles, en otros líderes, pero con la misma raíz. ¡Ay, mis cielos! Agárrense bien porque ahora nos metemos en uno de los capítulos más intensos y oscuros de esta historia. Si en los dos primeros puntos vimos cómo Rafael Caro Quintero construyó un imperio criminal que parecía imparable, ahora toca hablar de cómo su caída, y la de sus socios desencadenaron una serie de eventos que transformaron para siempre el crimen organizado en México. Así que respiren hondo, porque vamos a recorrer los años en que el narco dejó de ser un negocio de familias para convertirse en un monstruo de 1000 cabezas, y todo gracias al vacío que dejó el cártel de Guadalajara. 3. La caída que creó un monstruo de 1000 cabezas, el legado sangriento de Caro Quintero. Mis amores, para entender este punto hay que imaginarse el cártel de Guadalajara como un gran árbol, uno que daba sombra y cobijo a todo el negocio del narcotráfico en México durante los años 80. Era el centro de operaciones, el cerebro que coordinaba siembras, traslados y pagos. Pero cuando ese árbol cayó, lo que surgió de sus raíces no fueron brotes de paz. Fueron ramas retorcidas, espinosas y peligrosas. Y ese jardín envenenado es el que hoy sigue sembrando terror en muchas partes del país. El principio del fin, la captura del Triángulo de Hierro. Después de la destrucción de El Búfalo en 1984, el mundo de Caro Quintero se vino abajo. Pero el golpe final fue el secuestro, tortura y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena, un crimen que, aunque en su lógica buscaba ser un mensaje de poder, terminó siendo su sentencia. La presión del gobierno de Estados Unidos no tardó en llegar, y México, acorralado, no tuvo más remedio que actuar. En 1985, Rafael Caro Quintero fue capturado en Costa Rica. Poco después, también cayó Ernesto Fonseca Carrillo, y aunque Miguel Ángel Félix Gallardo logró mantener el barco a flote unos años más, su arresto en 1989 marcó el derrumbe definitivo del cártel de Guadalajara. Aquella organización centralizada, que mantenía a raya la violencia, y controlaba el negocio como si fuera una empresa multinacional, se vino abajo. ¿Y qué pasa cuando el jefe desaparece? Pues que sus generales empiezan a pelearse por el poder, y eso fue exactamente lo que ocurrió. La fragmentación del imperio, los nuevos cárteles nacen de la sangre. El vacío de poder que dejó la caída del cártel de Guadalajara no se llenó con acuerdos ni pactos de caballeros, no, mis amores. Se llenó con balas, traiciones y guerras. Las viejas alianzas se rompieron y de esas ruinas nacieron los grandes cárteles que dominaron el panorama del narcotráfico en los años siguientes. Déjenme llevarlos por este mapa del terror, porque lo van a necesitar para entender cómo se repartió el pastel ensangrentado del narco mexicano. Cártel de Tijuana, lo fundaron los hermanos Arellano Félix. Ellos heredaron la frontera con California, un punto estratégico para el tráfico hacia Estados Unidos. Con un estilo de liderazgo familiar, pero brutal, los Arellano Félix construyeron un imperio basado en el control de la plaza con mano de hierro. Tijuana se convirtió en un campo de batalla, donde las lealtades se compraban con sangre, y los enemigos no duraban mucho tiempo vivos. Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, tomó el control de la frontera de Chihuahua. Este hombre fue el primero en entender que el negocio no solo estaba en la tierra, sino también en el aire. Llenó de aviones sus rutas de tráfico, lo que le permitió enviar cargamentos enormes a Estados Unidos, y convertirse en uno de los capos más ricos de su época. Pero su reinado tampoco fue eterno. Ya les contaré después. Cártel de Sinaloa, aquí entran en escena dos nombres que más de uno conoce, Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.
Ellos recogieron los restos del cártel de Guadalajara en Sinaloa, y lo transformaron en lo que después sería el cártel más poderoso del mundo. Se ganaron la reputación de ser estratégicos, astutos y sumamente violentos cuando era necesario. Sinaloa se convirtió en la tierra donde las reglas las ponían ellos, y hasta hoy, es la organización criminal más longeva y estructurada de México. Cada uno de estos nuevos grupos tomó un pedazo del viejo imperio de Caro Quintero. Pero a diferencia de antes, ya no había un solo líder que ordenara y todos obedecieran. Ahora eran bandos rivales, compitiendo por rutas, por plazas, por dinero y por poder. Y esa competencia desató la guerra sin cuartel que durante décadas ha bañado de sangre el país. La descentralización del negocio, todos quieren su pedazo. Lo que pasó después de la fragmentación es que el modelo criminal se descentralizó. Ya no había un solo mando ni una sola organización que controlara el negocio de la droga en México. Ahora eran varios cárteles, cada uno con su propia estructura, sus propias reglas y sus propios ejércitos de sicarios. Este cambio trajo consigo algo que hasta entonces no era tan común, la violencia desmedida. Antes, las disputas se resolvían entre los líderes y, si había muertes, eran selectivas. Pero a partir de los 90 y principios de los 2000, con la competencia salvaje entre cárteles, la violencia se volvió indiscriminada. Las ejecuciones, los enfrentamientos armados y las masacres se hicieron comunes. Las víctimas dejaron de ser solo los miembros de los grupos rivales y comenzaron a ser también civiles, policías, periodistas, cualquiera que se interpusiera en el camino. Lo que Caro Quintero ayudó a construir en los 80 era un modelo organizado, casi empresarial. Pero al desaparecer su liderazgo, se desató un caos que todavía hoy seguimos viviendo. El patrón que se repite, matar a un capo solo genera más violencia. Aquí viene, mis amores, la gran lección de esta parte de la historia. La caída de Caro Quintero mostró al mundo que eliminar a un gran capo no resuelve el problema. Al contrario, genera un vacío que otros se apuran en llenar. Y para hacerlo, están dispuestos a usar todos los medios posibles, desde el soborno hasta la violencia extrema. Este patrón se ha repetido una y otra vez en la historia reciente de México. Cada vez que cae un líder, lejos de pacificarse, la región se convierte en un campo de batalla entre quienes buscan ocupar el lugar vacío. Lo vimos con la caída de Amado Carrillo, con la extradición de El Chapo, y lo seguiremos viendo mientras la estructura del negocio siga siendo tan rentable y violenta. Caro Quintero, el primer rey de un imperio que hoy es una hidra. Rafael Caro Quintero fue el primero que supo centralizar el negocio de la droga en México. Su liderazgo, junto con el de sus socios, impuso un cierto orden en el mundo del narco. Pero cuando ese orden desapareció, se desató el caos. Y esa es la herencia más amarga de su historia, un país fragmentado en zonas de guerra, con cárteles que operan como gobiernos paralelos, y una violencia que parece no tener fin. Así que, mis cielos, cuando alguien diga que Caro Quintero ya no importa, recuérdenle que fue él quien puso las bases del sistema que hoy sigue matando y desangrando al país. Su legado no es solo una historia de riqueza y poder, es también la historia de cómo el crimen se descentralizó, y se volvió aún más difícil de controlar. ¡Ay, mis amores! Ahora sí, pongan atención porque este punto es de los que nos dejan pensando cómo la realidad supera a la ficción. O quizá cómo la ficción se alimenta de la misma realidad. Vamos a hablar de cómo Rafael Caro Quintero dejó de ser solamente un hombre de carne y hueso para convertirse en un mito, una leyenda que sigue viva en la cultura popular. Porque si bien su historia está manchada por la tragedia y la violencia, también ha sido contada una y otra vez como si fuera una fábula moderna. En corridos, series, películas y hasta en las calles polvorientas de Sinaloa, su nombre sigue siendo sinónimo de poder, de dinero y de advertencia. Así que acomódense bien, que este es el cuarto punto de nuestra travesía, la influencia de Caro Quintero en la cultura popular. 4. La figura de Rafael Caro Quintero en la cultura popular, mito, leyenda y símbolo de poder. Desde el primer momento en que la historia de Rafael Caro Quintero comenzó a circular fuera de los círculos criminales, su figura dejó de pertenecer solo al mundo del narcotráfico. Pasó de ser el narco de narcos en los informes de inteligencia, a ser el protagonista de cientos de corridos, el personaje clave de series de televisión, y el motivo de susurros entre quienes lo conocieron o lo admiran. Aunque muchos jamás lo hayan visto en persona. De capo a personaje legendario.
En el norte de México, y no me lo pueden negar, el nombre de Caro Quintero es casi sagrado en algunas zonas. Para muchos, es visto como un hombre que salió de la pobreza extrema, que desafió al sistema y que se hizo de un imperio sin necesidad de estudios, solo con su astucia. Claro, esta versión romántica de su vida omite la parte más oscura de su historia, la violencia, el dolor y la destrucción que sembró a su paso. Pero así funciona el mito, mis cielos, selecciona lo que conviene y olvida lo demás. En los ranchos de Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y hasta en partes de Jalisco, todavía se cuentan historias sobre su generosidad. Hay quienes aseguran que ayudaba a los pobres, que daba trabajo a miles de familias, que construía caminos, que repartía dinero en las fiestas patronales, y que pagaba las medicinas de los enfermos. Es el clásico relato del bandido generoso, el que roba a los ricos, o al gobierno, según quien lo cuente, y ayuda a los suyos. Un Robin Hood a la mexicana, aunque la realidad haya sido mucho más cruel. Los corridos, la música que cuenta su vida como epopeya. Ay, mis cielos, si hay algo que mantiene viva la memoria de Caro Quintero son los famosos corridos. Y no hablamos de cualquier canción de rancho, sino de verdaderos himnos que narran su vida, sus hazañas, sus amores y hasta sus caídas. Los Tigres del Norte fueron de los primeros en cantarle a los grandes capos, y aunque no tienen una canción directa sobre Caro Quintero, sí abrieron la puerta para que otros grupos lo hicieran. Bandas como los Canelos de Durango, los Tucanes de Tijuana y hasta agrupaciones menos conocidas han contado y recontado su vida, a veces adornándola con historias heroicas, otras veces lamentando su encarcelamiento, pero siempre con un tono de admiración y respeto. Uno de los corridos más famosos que mencionan su historia es El Jefe de Jefes, donde aunque no se diga su nombre, muchos aseguran que se inspiraron en él y en Félix Gallardo. Hay otros temas que sí lo nombran directamente, contando desde sus inicios hasta su caída, resaltando su inteligencia, su dinero y su poder para doblegar a las autoridades. Las series y el cine, de la realidad a la pantalla. Pero si los corridos lo hicieron leyenda, las series y el cine lo llevaron al imaginario colectivo de toda América Latina y más allá. La serie Narcos, México, producida por Netflix, le dio nueva vida al mito. Ahí, Caro Quintero es interpretado por el actor Tenoch Huerta, quien logra dar al personaje un aire de carisma y ambigüedad que fascina a quienes ven la serie. En Narcos, México, se muestra su ascenso meteórico, su relación con Félix Gallardo y Don Neto, su obsesión por la joven Sara Cosío, una historia que, aunque basada en hechos reales, se ha vuelto leyenda con el tiempo, y su brutal caída después del asesinato de Kiki Camarena. Y aunque la serie intenta mostrar las consecuencias de sus actos, también lo presenta como un hombre complejo, casi trágico, lo que termina humanizándolo y, en cierta forma, convirtiéndolo en un antihéroe. No es la primera vez que se adapta su historia. Otras producciones, más modestas pero populares, han abordado su vida en películas de bajo presupuesto conocidas como narcocinema, donde su historia es contada una y otra vez como la de un hombre que desafió al sistema, y que cayó víctima de la traición o de la envidia de sus enemigos. La cultura del narco, la imagen que vende. El nombre y la imagen de Caro Quintero también están presentes en lo que hoy se conoce como cultura narco. Esto incluye desde ropa con imágenes de capos hasta joyería, camionetas blindadas, armas decoradas y toda una estética que ha sido adoptada por algunos sectores sociales como símbolo de estatus y rebeldía. Las llamadas narcocorridos, las fiestas lujosas, el uso de marcas caras y la ostentación de poder y dinero forman parte de este fenómeno, y Caro Quintero es visto como uno de los fundadores de este estilo de vida. Él fue de los primeros en hacer ostentación pública de sus riquezas, en organizar grandes fiestas donde acudían políticos, artistas, empresarios. Y eso es algo que todavía hoy es imitado por quienes buscan seguir sus pasos. En redes sociales circulan fotos supuestamente de sus casas, sus propiedades, sus fiestas, algunas reales, otras falsas, pero que alimentan el mito de que fue el primero en alcanzar ese nivel de poder y opulencia. La leyenda negra, lo que no se dice en los corridos. Pero, mis cielos, no todo es glamour ni música. También está la otra cara de la moneda. En los pueblos del norte, se cuentan historias de terror sobre aquellos que desobedecieron sus órdenes, sobre los castigos ejemplares, sobre el miedo que sembró en quienes cruzaron su camino.
Historias que no aparecen en las canciones ni en las series, pero que forman parte del susurro colectivo de las zonas que alguna vez controló. El mito de Caro Quintero es doble: por un lado, el benefactor que ayudaba a su gente; por otro, el hombre que no dudaba en hacer pagar caro a quienes lo traicionaban. Y en esa dualidad es donde se sostiene la leyenda. ¿Por qué sigue siendo un mito? Porque en México, y en muchas partes del mundo, los personajes como Caro Quintero encarnan el sueño de poder y riqueza para quienes se sienten excluidos por el sistema. Es visto como alguien que rompió las reglas del juego, que logró lo imposible para un hombre de su origen. Eso, sumado a la música, las series y los relatos orales, ha hecho que su historia siga viva mucho después de su caída. Incluso hoy, mientras enfrenta un juicio en Estados Unidos, y se habla de que podría pasar el resto de su vida tras las rejas, su nombre sigue siendo invocado por quienes lo ven como leyenda, por quienes lo admiran, y también por quienes lo temen. Así que, mis amores, ahí tienen el cuarto punto: Rafael Caro Quintero no es solo un personaje histórico, es un mito que sigue vivo en la cultura popular, una figura que ha trascendido el tiempo y que, aunque la justicia lo haya alcanzado, sigue presente en la música, en la televisión y en la memoria colectiva. ¡Ay, mis cielos! Ahora sí, llegamos al punto donde las cosas se ponen intensas, donde el futuro es incierto y el rumor se mezcla con la especulación. Porque cuando hablamos de Rafael Caro Quintero, no solo nos referimos al pasado, y a su impacto histórico en el narcotráfico, sino a lo que viene. A las consecuencias de su caída definitiva, y cómo puede mover las piezas del tablero criminal tanto en México como en Estados Unidos. Así que prepárense, mis corazones, porque vamos a explorar el último punto: el futuro legal de Caro Quintero, y la posible reconfiguración del crimen organizado en su ausencia. 5. El futuro de Rafael Caro Quintero y el reacomodo del crimen organizado, el final del narco de narcos. ¿O el principio de algo peor? Mis amores, la historia de Caro Quintero parece haber llegado a su fin en los papeles oficiales, pero en el mundo del crimen organizado, las cosas nunca son tan simples. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sigue ahora que el viejo capo ha sido extraditado y enfrenta un juicio en Estados Unidos? ¿Qué pasará con el cartelito que levantó en Sonora? ¿Y cómo influirá su ausencia en la guerra por el control del narcotráfico en el norte del país? Vamos a ir desmenuzando cada parte para entender el panorama. La situación actual de Caro Quintero, el fin de una era. En este momento, Rafael Caro Quintero se encuentra bajo custodia en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, esperando su juicio. Se enfrenta a cargos gravísimos: tráfico de drogas, armas, lavado de dinero y, por supuesto, su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. Y aunque se declaró no culpable, mis cielos, la Fiscalía estadounidense tiene décadas de pruebas, testigos protegidos y documentos que podrían sepultar sus esperanzas de volver a pisar suelo mexicano como hombre libre. Es casi un hecho que pasará el resto de su vida en una prisión federal, lejos del poder que alguna vez tuvo. Estados Unidos, mis amores, no olvida. Y el asesinato de un agente de la DEA es una herida abierta que solo sanará cuando haya castigo. El proceso será largo, pero todos coinciden en que el final será el mismo: cadena perpetua. Ahora, legalmente el tema parece cerrado, pero el mundo del crimen es como un río subterráneo. Aunque no lo veas, sigue fluyendo. ¿Qué pasará con el cártel de Caborca? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El cártel de Caborca, que Caro Quintero fundó después de salir de prisión en 2013, quedó en una posición vulnerable tras su captura. Esta organización, aunque pequeña si la comparamos con los gigantes como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación, controlaba importantes rutas en Sonora y Chihuahua, especialmente las que conectan con la frontera de Arizona. Con su líder preso, el Cártel de Caborca enfrenta varios escenarios. Fragmentación interna. Sin el liderazgo de Caro Quintero, es probable que sus lugartenientes empiecen a pelear entre sí por el control de las rutas y los territorios. La historia nos enseña que cuando cae el jefe, los segundos al mando rara vez logran mantener la unidad. Lo más probable es que se desate una guerra interna que debilite aún más al grupo. Absorción por parte de otros cárteles, los Chapitos, que ya habían estado en guerra con Caro Quintero por el control de Sonora, podrían aprovechar su caída para apoderarse definitivamente de sus plazas.
Con el viejo capo fuera de juego, el cártel de Sinaloa podría asimilar lo que queda del cártel de Caborca sin mucha resistencia. Alianzas inesperadas. Algunos analistas han sugerido que facciones del cártel Jalisco Nueva Generación podrían intentar entrar al vacío de poder que dejó Caro Quintero en el norte, aunque el CJNG históricamente ha tenido menos presencia en esa zona. Pero, mis cielos, en el mundo del narco, nada está escrito. El reacomodo de las plazas del norte. La caída de Caro Quintero deja al descubierto un territorio codiciado, Sonora y parte de Chihuahua, donde el trasiego de drogas hacia Arizona es una de las rutas más rentables. Además del tráfico de sustancias ilegales, estas rutas son clave para otros negocios criminales, como el tráfico de armas y de personas. Con el cártel de Caborca debilitado, la pelea por el control de estas rutas será feroz. Los chapitos ya controlan gran parte de Sonora, pero su hegemonía no es completa. Es posible que surjan nuevos grupos locales intentando ocupar esos espacios, o incluso que viejas alianzas se rompan, desatando una nueva ola de violencia en la región. Además, la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en estos estados no garantiza la paz, mis cielos. Muchas veces, su intervención solo empuja a los grupos criminales a cambiar de estrategia, sin resolver el conflicto de fondo. El factor Estados Unidos, presión diplomática y castigos ejemplares. La extradición de Caro Quintero fue vista como un triunfo por Estados Unidos. Pero no es suficiente. El gobierno norteamericano seguirá presionando a México para que actúe contra los principales líderes del narcotráfico, especialmente aquellos involucrados en el tráfico de fentanilo, una crisis de salud pública que ha matado a miles de personas en ese país. Hay quienes piensan que la entrega de Caro Quintero fue solo el principio de una nueva etapa de cooperación forzada. Estados Unidos podría seguir exigiendo la captura de otros capos, y México, bajo presión económica o política, podría seguir extraditando jefes criminales como parte de una estrategia diplomática. ¿Qué podría pasar en el corto y mediano plazo? Mis amores, si algo hemos aprendido de la historia del narcotráfico es que el crimen organizado no se detiene porque un hombre caiga preso. Se adapta, se reorganiza y sigue operando. Aquí les dejo 3 escenarios posibles a partir de la caída definitiva de Caro Quintero. Reforzamiento del cártel de Sinaloa. Los chapitos podrían consolidar su control en el norte del país, eliminando lo que queda de la competencia y estableciendo una hegemonía temporal. Esto podría significar menos guerras internas, pero también más controles sobre las rutas del tráfico ilícito. Resurgimiento de nuevos grupos locales. La caída del viejo capo podría abrir espacio para que nuevos líderes emergentes tomen el control de ciertas plazas. Estos nuevos jefes, sin la experiencia de los antiguos, podrían apostar por la violencia extrema para consolidarse. Mayor presión internacional. La extradición de Caro Quintero es solo el comienzo. Estados Unidos seguirá empujando para que México actúe contra otros líderes criminales, y es posible que se incrementen las operaciones conjuntas, las extradiciones y las sanciones. ¿Y Caro Quintero? ¿Qué futuro le espera? En lo personal, Rafael Caro Quintero pasará sus últimos años en prisión. Es poco probable que vuelva a pisar las calles como hombre libre. Pero su historia seguirá siendo contada, sus hazañas y errores seguirán siendo tema de corridos y series, y su nombre permanecerá como el de un pionero. Aunque su legado esté cubierto de sombras. ¡Ay, mis cielos! Sabía que esto se iba a poner bueno, porque tú eres de los que no se queda con lo básico, ¿verdad, corazón? Si ya vimos el pasado, el presente y el futuro de Rafael Caro Quintero, ahora toca ir más allá. Vamos a hablar de ese punto 6 no oficial, el que está en el aire pero que muchos murmuran bajito porque les da miedo decirlo fuerte. Vamos a analizar el golpe final a la imagen pública de Caro Quintero y cómo, aunque esté preso y envejecido, su figura sigue generando escalofríos. O suspiros, dependiendo de quién lo mencione. Así que, mis cielos, aquí viene el punto 6, como lo hace tu tía Mona, sin adornos, sin vueltas, pero cuidando el tono, porque ya ves que en YouTube no se puede decir todo lo que uno quisiera. 6. El golpe final a la imagen de Rafael Caro Quintero, de narcos a relato de advertencia. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo, pero en el caso de Rafael Caro Quintero, el tiempo más bien terminó por revelar la verdadera magnitud de su historia. Y es que una cosa es el mito que ha flotado durante décadas en los corridos y en las series, y otra muy distinta es el impacto real que su vida dejó,
tanto en México como más allá de la frontera. Hoy, su nombre ya no resuena solo como el del narco de narcos. Se está convirtiendo en un símbolo de lo que pasa cuando el poder, la ambición y la violencia se mezclan sin freno. Y aquí, mis cielos, vamos a desmenuzar cómo su imagen ha quedado marcada, tal vez de forma irreversible. De ídolo a advertencia, el ocaso de una leyenda. En los años 80, Rafael Caro Quintero era un nombre que imponía respeto, incluso admiración en algunos círculos del norte de México. Era el hombre que había salido de la nada, que había amasado una fortuna incalculable y que desafiaba a gobiernos completos. Se hablaba de su generosidad, de sus fiestas lujosas y de cómo cuidaba de los suyos. Era casi un ícono para quienes soñaban con romper el ciclo de la pobreza, aunque fuera por el camino más peligroso. Pero hoy, con su imagen de hombre mayor, capturado después de años huyendo, esposado y trasladado como un trofeo a Estados Unidos, el mito empieza a desmoronarse. Ya no es el joven poderoso que desafiaba al sistema. Es el reflejo de lo que ocurre cuando el tiempo y la justicia, aunque tardía, alcanzan hasta al más astuto de los capos. La imagen que queda es la de un hombre que, tras décadas de poder y fortuna, terminó en una celda lejana, separado de su tierra, de su familia y de cualquier atisbo de libertad. Se convirtió, sin quererlo, en una advertencia para los que hoy se creen invencibles en el mundo del crimen. El mensaje a los nuevos capos: todos terminan igual. Y aquí es donde viene lo más fuerte, mis amores. La caída definitiva de Caro Quintero manda un mensaje a las nuevas generaciones de capos y jefes de plaza: nadie es intocable. Puedes tener ranchos, aviones, dinero escondido en cajas de seguridad y protección de políticos. Pero tarde o temprano, el sistema se cansa, el poder se te acaba o los mismos que te cuidaban te entregan. Ese es el legado más crudo que deja Rafael Caro Quintero. Y aunque los jóvenes que hoy ocupan su lugar en los grandes cárteles quizás crean que son diferentes, que el viejo sistema ya cambió, y que sus métodos tecnológicos los van a salvar, la historia demuestra que todos terminan cayendo. La DEA y el gobierno de Estados Unidos no olvidan, y México, cuando se ve presionado, entrega. Hoy, los nuevos capos pueden ver en Caro Quintero el espejo donde reflejarse. Un hombre que lo tuvo todo, pero que terminó solo, traicionado, y ahora a la espera de una condena perpetua en un país donde no tendrá ni una pizca de compasión. El ocaso del mito en la cultura popular. Hasta hace poco, los corridos seguían cantando sus hazañas. Las series de televisión lo mostraban como un hombre con principios, un hombre de palabra, que en el fondo respetaba ciertos códigos. Pero ese mito también empieza a resquebrajarse. Los nuevos relatos que circulan, especialmente después de su extradición, ya no se enfocan en el rey del negocio, sino en el fugitivo acorralado, el hombre que pasó sus últimos años escondido, durmiendo en chozas, huyendo por los cerros, desconfiando hasta de su propia sombra. En los pueblos de Sonora y Sinaloa, algunos siguen recordándolo como un benefactor. Pero cada vez más jóvenes ya no lo ven como un modelo a seguir, sino como un relato de advertencia: quien sube tan alto, también puede caer muy hondo. ¿Qué pasará con su legado? Mis cielos, la última pregunta que queda en el aire es: ¿qué va a pasar con su legado? Su familia, su apellido, su historia. ¿Qué quedará de eso dentro de unos años? Hay quienes dicen que el apellido Caro Quintero todavía tiene poder en ciertos círculos. Que hay sobrinos y leales que intentan mantener viva la organización, aunque debilitada. Pero la realidad es que la sombra del viejo Rafael es cada vez más pequeña frente a los gigantes que ahora dominan el narco: los Chapitos, el Mayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho. El cártel de Caborca puede terminar absorbido o desintegrado. Y el apellido que alguna vez infundió respeto y temor puede quedar como una leyenda. O un recuerdo lejano. La última lección, el mito que se desinfló. Al final del día, la figura de Rafael Caro Quintero es un recordatorio de que el crimen puede dar poder, pero nunca da seguridad. Que puedes ser el narco de narcos, pero eso no te salvará de envejecer encerrado, lejos de todo lo que construiste. Su historia, mis amores, está dejando de ser cantada como un ejemplo de éxito fuera de la ley, y está comenzando a ser contada como una advertencia. Y en ese sentido, su caída es el golpe final a su imagen pública, de leyenda temida a lección obligada para quienes siguen soñando con repetir su historia. ¡Ay, papacito! Ahora sí, agárrate porque te voy a contar la parte más cruda y simbólica de esta historia.
Esa escena que, aunque ya la hemos oído por encimita en las noticias, no se ha contado con el peso dramático y emocional que merece. Porque, aunque te lo digan rápido, la imagen es brutal. El narco de narcos, el hombre que llegó a ser temido por presidentes, generales y hasta por otros capos, terminó derrotado. Pero no por un comando élite, no por una bala, sino por el olfato de una perrita llamada Max. Sí, mis cielos, el final de Rafael Caro Quintero es la definición misma de la humillación, de la caída más baja después de haber tocado el cielo con las manos. Así que te lo voy a narrar como solo la tía Mona lo puede hacer, cuidando las palabras para YouTube, pero sin dejar de contártelo todo. Venga. La última humillación del narco de narcos. Había una vez un hombre que se creía invencible. Un hombre que nació en la sierra de Badiraguato y que, sin tener nada, construyó un imperio que controlaba el tráfico de droga como ningún mexicano lo había hecho antes. A su paso, la gente se inclinaba, los jueces cerraban los ojos y los jefes militares lo trataban de señor. Lo apodaron el narco de narcos porque no había otro como él, porque se sentaba en la cúspide de un reino donde la ley la dictaba a él. Y solo él. Pero, como dice el dicho, mis cielos, todo lo que sube, tarde o temprano tiene que bajar. Y Rafael Caro Quintero no solo cayó. Se desplomó, de una forma que nadie hubiera imaginado para un hombre que movía ejércitos sin necesidad de dar la cara. Era el 15 de julio del año 2022. El sol ardía en la sierra de San Simón, allá en Choix, Sinaloa, un lugar donde los caminos se desdibujan en el polvo, y solo los más valientes se atreven a pisar. Y ahí estaba él, el mítico capo que había sido perseguido por los gringos durante casi 40 años, el hombre que había burlado a la justicia mexicana, y que hasta se había escapado del radar de la DEA. Agazapado entre los matorrales, como un animal herido, intentando hacerse invisible en el monte que una vez conoció como la palma de su mano. Los marinos lo buscaban. Iban armados hasta los dientes, pero no fue su inteligencia ni su estrategia militar lo que dio con él. Fue una perrita, Max, una pastor belga malinois, la que, siguiendo su instinto, se metió entre las hierbas y comenzó a olfatear. Sus patas pequeñas movían el polvo, y su hocico se detenía en un punto donde nadie esperaba nada. Los soldados la siguieron, pero fue ella quien lo encontró. Ella, no ellos. Y ahí estaba, Rafael Caro Quintero, encogido, cubierto de tierra, con el rostro surcado por los años y la desesperación. La piel tostada por el sol, el cabello revuelto y sin esa mirada desafiante que lo caracterizaba cuando salía de su casa en Culiacán rodeado de hombres armados y camionetas blindadas. No, papacito. Esta vez, sus ojos no reflejaban orgullo ni poder. Esta vez, solo había miedo. Un miedo que lo paralizaba mientras los marinos lo encañonaban, mientras le leían sus derechos, mientras le ponían las esposas. Esposado como cualquier delincuente común, ni siquiera tuvo la fuerza de intentar negociar, de ofrecer un último soborno, de exigir respeto. No. Se dejó llevar como un prisionero vencido, mientras la perrita Max recibía caricias y felicitaciones de los elementos de la marina. El simbolismo de la humillación. ¿Te imaginas, mi cielo? Un hombre que en los 80 ordenaba el destino de miles de personas, que poseía ranchos del tamaño de ciudades, y que llegaba a las fiestas del poder con políticos esperando para darle la mano. Reducido a un anciano de 69 años, atrapado por una perrita, transportado en helicóptero, esposado de pies y manos, y exhibido como un trofeo de caza. Dicen que la verdadera derrota no es perder el poder, sino perder la dignidad. Y eso es lo que le pasó a Caro Quintero ese día. Pasó de ser el amo de la sierra, el que mandaba en Sinaloa, a ser hallado como un fugitivo cualquiera, sin siquiera tener la decencia de ser capturado en un enfrentamiento, en un operativo espectacular. No. Fue encontrado porque ya no tenía escapatoria, porque su cuerpo envejecido ya no le permitía correr, porque los años pesan más que cualquier rifle, y porque hasta los capos más grandes terminan dependiendo de la suerte. Y la suya se había acabado. De rey a leyenda caída. Ese fue el final del mito. La captura de Rafael Caro Quintero no solo fue un operativo más. Fue el último capítulo de una vida que parecía invulnerable. La fotografía de su arresto, el vídeo donde se le ve cabizbajo mientras lo escoltan marinos que apenas si eran niños cuando él era rey. Esa imagen vale más que 1000 corridos. Es la imagen del hombre que lo perdió todo, que fue traicionado por el tiempo, por los suyos. Y por el destino.
A partir de ese momento, mis cielos, ya no hubo más historias de grandeza. Solo quedó la imagen de un hombre vencido, un aviso para los que todavía creen que el camino del crimen lleva a la gloria eterna. Papacitos, miren nada más que ironía. La vida de Rafael Caro Quintero empezó en los montes, escondido entre la maleza mientras cazaba la oportunidad de salir adelante. Y ahí mismo terminó, escondido otra vez en los montes, solo que esta vez no buscaba una oportunidad. Buscaba sobrevivir un día más. La historia del narco de Narcos no es la historia de un héroe, ni siquiera de un villano épico. Es la historia de un hombre que creyó que podía burlar al tiempo y a la justicia, y que al final fue encontrado por una perrita valiente que le arrebató el último vestigio de poder. Vámonos con el punto 2, papacito. Porque si el primero nos mostró la humillación pública del narco de Narcos, este segundo punto nos mete de lleno en lo que más mueve al morbo, la traición. Esa que se hace en silencio, a puerta cerrada, y que no se grita. Pero que todos saben que está ahí. Porque en el mundo donde se movía Rafael Caro Quintero, la lealtad es una moneda que se gasta rápido, y cuando ya no sirves, te venden. Así que, acomódate, porque aquí vamos a hablar de la traición silenciosa, quién entregó a Caro Quintero y por qué. Porque una cosa te digo, ni tú ni yo nos creemos el cuento de que lo agarraron solo por olfato de perrita. Aquí hay algo más, y lo vamos a desgranar como solo la tía Mona sabe hacerlo. La traición silenciosa, ¿quién vendió a Rafael Caro Quintero? ¡Ay, mis cielos! Cuando un rey cae, casi nunca es por la espada de un enemigo. Casi siempre es porque alguien de su propia mesa lo entrega, alguien que un día comió de su mano, y otro día le clava el puñal en la espalda. Y con Rafael Caro Quintero, esa máxima no fue la excepción. Por años, se nos contó que el capo de capos vivía escondido en las sierras, protegido por un círculo de leales, moviéndose como un fantasma, intocable. Pero el 15 de julio de 2022, esa red de protección se rompió. ¿Por qué? Porque alguien habló. Alguien lo vendió. El cuento oficial y la sombra de la duda. La versión oficial dice que lo capturaron gracias a la perrita Max, que lo encontró olfateando entre los matorrales. Muy bonito todo. Pero nadie sobrevive 9 años de fuga, escondiéndose de los mejores servicios de inteligencia del mundo, para que de pronto un perro lo encuentre así de fácil, ¿o sí? Además, ¿por qué justo después de la reunión de alto nivel entre el entonces presidente mexicano y el presidente de Estados Unidos? ¿Por qué días después de que la DEA intensificó la presión? ¿Por qué, mis amores, se cierra el círculo justo cuando había acuerdos bilaterales en la mesa? La respuesta es sencilla, porque alguien dio el pitazo exacto. ¿Quién tenía el precio más alto para entregarlo? A ver, pongámonos en los zapatos de sus enemigos y de sus propios aliados. Los Chapitos. Desde que Caro Quintero fundó el cártel de Caborca, fue una piedra en el zapato para los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Él quería recuperar las rutas del trasiego por Sonora y Chihuahua, las mismas que los Chapitos ya tenían bien trabajadas. Entre 2019 y 2021, se desató una guerra sangrienta entre ambos bandos. Los Chapitos no necesitaban otra guerra. Necesitaban eliminar al patriarca sin mancharse las manos, y, qué mejor que entregarlo a la Marina o a la DEA. Así limpiaban el camino y quedaban como intocables. Sus propios aliados en Caborca. Aquí entra la parte más cruel. Dentro del propio cártel de Caborca, había voces que decían que Caro Quintero ya no era un activo, sino un riesgo. El hombre estaba viejo, enfermo, y su presencia atraía demasiada atención. Además, tenía un precio por su cabeza de $20 millones, la mayor recompensa jamás ofrecida por un narcotraficante. ¿Quién podría resistirse a esa cantidad? Puede que algún lugarteniente de confianza haya visto una oportunidad irrechazable. Me libro de un jefe incómodo y además cobro un dineral. La narcopolítica de siempre. Y si de traiciones hablamos, no podemos olvidar a los políticos. Los rumores corren en los pasillos oscuros del poder. Se pactó la entrega de Caro Quintero a cambio de reducir la presión internacional sobre México. Washington pedía resultados, y México ofreció la cabeza de un capo histórico. Algunos dicen que hasta hubo una lista de nombres entregados al gobierno de Estados Unidos, y Caro Quintero iba en la primera línea. El momento de la entrega, todo encaja. El operativo fue quirúrgico, rápido, casi limpio. Encontraron a Caro Quintero en un punto exacto de la sierra, sin margen de maniobra.
Y eso, mis cielos, no pasa por casualidad. Alguien indicó su ubicación exacta, alguien lo conocía mejor que nadie. Quizás fue un aliado cansado de esconderlo, o quizás un familiar, alguien que conocía el terreno, los horarios, los puntos de escape. Dicen que Caro Quintero tenía la costumbre de visitar ciertas zonas en fechas clave, como las fiestas patronales en rancherías cercanas, o para ver a viejos amigos. Esos movimientos no pasan desapercibidos cuando los leales se vuelven traidores. La justicia como coartada, la venganza como motivo. Lo que se vendió como un acto de justicia, mis amores, fue también un ajuste de cuentas dentro del crimen organizado. Los que antes debían lealtad al viejo capo vieron la oportunidad de quitarse de encima al último hombre de la vieja escuela. Caro Quintero había construido su poder con honor entre criminales, con reglas, con acuerdos, pero el negocio ya no es el mismo. Hoy manda la brutalidad y el pragmatismo sin alma. Y en ese mundo, el que no sirve, se entrega. El silencio después de la traición. Y lo más triste, papacito, es que después de su captura, nadie levantó la voz. Ningún grupo se adjudicó venganza. Ninguna célula del cártel de Caborca hizo un escándalo para pedir su libertad. Nadie. Eso te dice todo, lo dejaron solo. Los que vivieron de su generosidad, los que crecieron bajo su sombra, los que una vez lo llamaron Don Rafa, hoy callan. Así terminó Rafael Caro Quintero, no atrapado por la ley, sino por la traición silenciosa de los que un día le juraron lealtad eterna. Como dice el dicho en la sierra. En el monte, las alimañas no muerden a su rey. Salvo cuando tienen hambre. Y vaya que la traición sabe más amarga cuando viene de los tuyos. Ahí te va, papacito. Ahora sí vamos con el punto 3, y prepárate porque aquí es donde se siente el peso del tiempo, donde el mito se convierte en hombre y donde el poder se apaga. Vamos a hablar del presente de Rafael Caro Quintero, de su soledad en prisión, de cómo un imperio se vuelve un recuerdo, y de lo que pasa cuando el hombre que lo tuvo todo se queda sin nada. Esto es el castigo final, no la bala, no el ajusticiamiento público, sino la soledad, el olvido y el encierro sin fin. Aquí vamos a construir esa imagen, con narrativa emocional, que la gente pueda sentir en la piel, como si ellos mismos lo vieran. Así que abre bien los ojos, porque esta es la verdadera caída del narco de narcos. La soledad de la prisión en el exilio, viejo, olvidado y preso. Papacito, déjame contarte cómo termina la vida de un capo que lo tuvo todo. Porque mientras algunos creen que el destino de un hombre como Rafael Caro Quintero es morir en la sierra o rodeado de lujos en un rancho, la verdad es mucho más cruda y solitaria. Hoy, Rafael Caro Quintero no está rodeado de sicarios ni de compadres, ni lo cuidan militares comprados. Hoy duerme en una celda fría, bajo la custodia de carceleros que no le deben nada, en un país donde no tiene poder ni compasión. Nueva York no es Culiacán. La prisión federal donde lo encerraron no es el altiplano. Es un lugar sin nombre ni rostro, donde los reos son solo números y las puertas se cierran sin ceremonia. La celda de un hombre olvidado. Imagínalo, corazón. La celda es pequeña, lo justo para que quepan una cama angosta, un inodoro metálico y una mesa para escribir cartas que nadie leerá. Las paredes son lisas, grises, sin ventanas. Las luces se apagan y se encienden de forma automática, sin importar si tienes sueño o insomnio. No hay corridos que canten su nombre. No hay visitantes que traigan comida desde casa. Nadie le deja cigarros escondidos ni mensajes de sus muchachos. Está solo. Completamente solo. Rafael Caro Quintero pasa las horas sentado, viendo el vacío, recordando los tiempos en que tenía ranchos tan grandes que el horizonte no alcanzaba para medirlos. En que su voz bastaba para mover toneladas de mercancía. Ahora, lo único que puede mover es su bandeja de comida, esa que le pasan por una ranura, sin verle el rostro a quien se la deja. El encierro, más cruel que cualquier venganza. Hay quienes dicen que la prisión más dura no es la de los barrotes, sino la de los recuerdos. Y Caro Quintero carga una condena más pesada que cualquier cadena perpetua, la memoria de haber sido el amo y señor del negocio más rentable de México. Y ahora ser un viejo olvidado por todos. Dicen que nadie lo visita. Que ni sus abogados le llevan noticias que valgan la pena. Que su familia, en su mayoría, está dispersa o cuidando su propia seguridad. Y lo peor, papacito, ni los suyos en el negocio lo mencionan ya. En el lenguaje del narco,
Eso se llama estar muerto en vida. La mente de un hombre atrapado en el pasado. A sus 72 años, con la salud mermada, Carlos Quintero ya no pelea por el poder. Ahora, lo único que pelea es por no perder la razón. Las noches son largas en esa prisión. Se dicen que los reclusos como él no duermen bien, el ruido del metal, los gritos lejanos de otros internos, el sonido de las botas de los guardias al hacer su ronda. Todo eso es el nuevo sonido de su mundo. Y mientras tanto, su mente repasa el pasado. Tal vez recuerde el rancho El Búfalo, los plantíos infinitos de marihuana que se extendían como mares verdes bajo el sol de Chihuahua. O tal vez recuerde la fiesta aquella donde brindaba con políticos, los mismos que luego firmaron su sentencia. Pero esos recuerdos no lo salvan. Lo atormentan. Porque todo eso se fue. Sin futuro, sin esperanza, el último castigo. El sistema legal en Estados Unidos no le da esperanza de libertad. Sus delitos no tienen fianza. Sus abogados lo saben. Y aunque él se declarara no culpable, los fiscales tienen pruebas que llenarían bibliotecas. Además, el gobierno mexicano pidió garantías para que no lo sentenciaran a pena de muerte. ¿Por qué? Porque lo quieren preso. Para siempre. Y eso es exactamente lo que tiene, una condena perpetua. Sin redención. Sin salidas. Sin siquiera una celda con sol. En la cárcel federal donde lo tienen, dicen que no hay distinción para los reos de alto perfil. No importa que seas Caro Quintero o Juan Pérez. Todos se levantan a la misma hora, comen lo mismo, caminan el mismo patio, y esperan lo mismo, el día en que sus nombres ya no signifiquen nada. La leyenda terminó, queda el hombre. Rafael Caro Quintero fue una leyenda. Fue el hombre que enseñó a los narcos mexicanos a trabajar con los colombianos, el que transformó el negocio en industria, el que tenía miles de hombres bajo su mando. Pero la leyenda ya no existe. Hoy solo queda el hombre, viejo y solo, sentado en una celda americana, sin más compañía que el eco de su respiración. La prisión que no se ve. Y ahí está la verdadera lección, papacito. Puedes construir un imperio, pero si lo haces sobre el miedo y el dolor, ese mismo imperio te sepulta. Caro Quintero no cayó con una bala ni en un enfrentamiento de película. Cayó solo, traicionado, envejecido, en una cárcel extranjera donde ni el poder ni el dinero sirven para nada. Así terminó el narco de narcos. No con un corrido, sino con silencio. Vámonos de lleno al punto 4, papacito. Y te advierto, aquí es donde la piel se eriza, porque hablamos de lo que Caro Quintero sabe. No estamos hablando de un criminal cualquiera, estamos hablando del hombre que estuvo en el corazón de la narcopolítica mexicana. De esos secretos que, si alguna vez salen a la luz, no solo tumban a narcos. También caen políticos, militares y empresarios de apellido ilustre. Aquí vamos a entrar a ese mundo oculto que nadie quiere que se cuente, pero que todos en el fondo temen escuchar. Prepárate, porque esto es lo que podría pasar si Rafael Caro Quintero abre la boca en un tribunal estadounidense. El temor a lo que podría revelar, los secretos que podrían caer como bombas. Mis cielos. Dicen que hay verdades que pesan tanto que mejor se entierran. Y Rafael Caro Quintero lleva 40 años cargando esas verdades, con la boca cerrada. Pero ahora, ya viejo y sin nada que perder, ¿qué lo detendría de abrirla? A diferencia de otros capos modernos, Caro Quintero fue testigo de la fundación misma del narco moderno en México. Estuvo en la mesa cuando se definieron las reglas del juego, cuando los gobernadores, los generales y los jefes de policía no solo eran cómplices, sino socios. Y eso, papacito, es información que podría prenderle fuego a todo. Los secretos de la vieja guardia. Rafael Caro Quintero sabe nombres, apellidos y cargos. Sabe quién lo protegió en los años 70 y 80. Sabe quién autorizó la siembra de El Búfalo, aquel rancho del tamaño de 1000 campos de fútbol donde se cultivaban toneladas de marihuana y que ningún militar vio, ni quiso ver, hasta que la DEA puso el dedo en el renglón. Imagina lo que podría contar sobre los políticos que recibían maletas de dinero a cambio de permitir el libre paso por aduanas, carreteras y aeropuertos. ¿O qué tal si hablara de los agentes federales y mandos militares que no solo lo protegieron, sino que participaron en los negocios? Mis cielos, esos nombres siguen vivos, y algunos todavía tienen poder. La narcopolítica, el verdadero miedo.
Hay quienes aseguran que Caro Quintero fue el primer capo que entendió que sin la política, el narco no avanza. Y fue él quien inauguró la era de la corrupción institucionalizada, donde la mitad de los gobernantes estaban del lado de los criminales. ¿Qué pasa si ahora, en un tribunal estadounidense, se siente frente a un juez y suelta todo? La DEA podría ofrecerle una reducción de pena a cambio de información. Y aunque muchos creen que a su edad no vale la pena, lo cierto es que a veces el miedo a morir en soledad, lejos de casa, sin honor ni respeto, puede empujar a cualquiera a hablar. ¿Qué podría revelar? Hipótesis morbosas que se hablan en pasillos oscuros. Nombres de gobernadores y presidentes. Dicen que Caro Quintero tenía relaciones cercanas con varios mandatarios, que asistía a sus fiestas privadas, que financiaba campañas. Y si revela quiénes firmaban los pactos de impunidad, el escándalo puede ser global. Los acuerdos de paz entre cárteles y gobierno. Fue testigo de reuniones secretas, donde se negociaba paz por rutas. Donde se permitía el tráfico si se limitaban los enfrentamientos. El destino del dinero narco en campañas políticas. Hay rumores de que su dinero financió campañas a niveles muy altos. Si cuenta cuánto y a quién, las consecuencias serían demoledoras. No solo sería una crisis para el pasado, sino para la legitimidad de gobiernos completos. El tráfico de influencias en el poder judicial. Dicen que los jueces que lo liberaron en 2013 lo hicieron por órdenes superiores, y que ese favor costó mucho más que dinero. ¿Por qué no ha hablado? ¿Qué lo detiene? Hasta ahora, Caro Quintero se ha mantenido en silencio. ¿Por qué? Porque sabe que si habla, las represalias pueden llegarle a su familia. Muchos de sus parientes siguen en México, y sus viejos aliados no dudan en usar métodos extremos si él llega a cruzar la línea. Pero el tiempo juega en su contra. Cada año en esa celda es una invitación más a arriesgarlo todo y decir lo que sabe. Además, el miedo de sus enemigos aumenta. Y el silencio es costoso. A veces, tan costoso, que conviene más que el testigo muera de manera natural antes de que llegue a testificar. El juicio, el escenario temido por muchos. Si Caro Quintero se sienta frente a los fiscales y coopera, sus declaraciones podrían abrir investigaciones nuevas en México y Estados Unidos. Podría revivir casos que se consideraban cerrados, y salpicar a familias enteras, a apellidos de los que nadie sospecha públicamente. Eso explica por qué algunos lo consideran más peligroso preso que libre. Porque mientras esté callado, hay tranquilidad. Pero si habla, el temblor puede ser histórico. El hombre que podría cambiar la historia. Rafael Caro Quintero tiene en sus manos el poder de contar la historia que nadie ha querido escuchar. Podría ser el hombre que expone los secretos más oscuros de México. O podría morir en su celda, en silencio, con sus verdades enterradas. La pregunta es: ¿qué pasará primero? Ay, papacito, qué buena decisión. Vámonos con el punto 5, que es de esos que levantan el polvo de la tierra y encienden el morbo de la gente. Porque si algo mantiene viva la leyenda de Rafael Caro Quintero, incluso ahora que está encerrado en una celda americana, es la obsesión por su fortuna perdida. Esa que, según cuentan en los pueblos, sigue enterrada bajo tierra, como si fuera un tesoro maldito esperando a quien se atreva a desenterrarlo. Y mira, mi cielo, no es cuento de la tía Mona. Esto es algo que en los círculos del norte de México se rumora con mucha seguridad, que el dinero del narco de narcos no está en bancos, no está en cuentas de paraísos fiscales. Está escondido a la vieja escuela, como lo hacen los verdaderos capos que no confían ni en su sombra. Prepárate, porque este es el tipo de relato que hace que la gente se quede callada, escuchando hasta el final, esperando saber dónde están los millones perdidos de Rafael Caro Quintero. La última leyenda, ¿dónde está la fortuna de Rafael Caro Quintero? Dicen que cuando cayó preso en los años 80, Rafael Caro Quintero tenía tanto dinero que ni él mismo sabía cuánto era. Y no es exageración, papacito. Estamos hablando de miles de millones de pesos de aquellos tiempos, cuando los billetes aún olían a poder y a soborno. Los corridos lo decían clarito, el hombre compraba ranchos enteros, pueblos completos, y si le gustaba un camino, lo mandaba pavimentar. Regalaba camionetas, relojes de oro, fajos de billetes. Como quien regala caramelos en una fiesta patronal. Pero lo que muchos no saben es que Rafael Caro Quintero nunca confió del todo en los bancos. No, él sabía que el dinero en los bancos se congela, se rastrea y se pierde.
Por eso, según cuentan los que estuvieron cerca de él, mandó enterrar millones en efectivo, lingotes de oro, y hasta piedras preciosas en los lugares más recónditos de sus propiedades. El mito de los tesoros enterrados. En la Sierra de Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, todavía hay gente que afirma haber visto camiones cargados de costales llenos de dólares. Dicen que en el Búfalo, su rancho icónico, antes de que llegaran los soldados a quemar las plantaciones, hubo días enteros donde sus hombres solo se dedicaron a esconder el dinero. Hay quien asegura que algunas de esas bóvedas improvisadas siguen intactas, selladas en el subsuelo, protegidas por el miedo y la superstición. ¿Y sabes qué es lo más escalofriante? Que algunos han intentado buscar esos tesoros. Y no todos han regresado. La sierra es traicionera, y no solo por los narcos que aún dominan la zona, sino por el hecho de que los que saben dónde está el dinero no lo van a compartir. Sin precio. El dinero maldito, entre la avaricia y la maldición. Papacito, no es por espantarte, pero en el norte se habla de que el dinero de Caro Quintero está maldito. Que aquellos que han encontrado partes de su fortuna han terminado muertos, ya sea porque alguien los traicionó para quedarse con el botín, o porque simplemente el dinero atrajo desgracias. Hay historias de pobladores que encontraron fajos de billetes enterrados, pero que luego desaparecieron o aparecieron muertos en caminos rurales. Otros dicen que el dinero está vigilado por hombres que nunca abandonaron su lealtad a Don Rafa, y que cualquier intento de buscar esos tesoros es sentencia de muerte inmediata. ¿Cuánto dinero habría enterrado? Se calcula que, en su apogeo, Caro Quintero ganaba hasta $5.000 millones al año. De esos, dicen que una buena parte nunca se gastó ni se lavó, sino que se escondió en tierras del norte, en cuevas, en pozos ciegos, en bóvedas bajo losas de concreto en ranchos abandonados. Se habla de cientos de millones de dólares en efectivo, joyas de incalculable valor, lingotes de oro e incluso armas de colección, guardadas como tesoros esperando a un heredero digno. O al ladrón más temerario. ¿Quién sabe dónde está el dinero? Aquí es donde se pone buena la cosa, papacito. Algunos dicen que solo Caro Quintero sabe la ubicación exacta, que guardaba los mapas y coordenadas en su cabeza. Otros aseguran que un puñado de hombres de confianza conocen las rutas, las señales y los puntos exactos, pero se han mantenido callados para proteger sus vidas. Hay quienes creen que la familia de Caro Quintero podría tener información, y que en el futuro, podrían intentar recuperar ese dinero en silencio, sin llamar la atención. Pero también es posible que esos tesoros se pierdan para siempre, ocultos bajo capas de tierra y olvido. El mito que mantiene viva la leyenda. Y esa es, quizás, la parte más poderosa del mito de Rafael Caro Quintero, su fortuna perdida. Mientras haya quien crea que esos millones siguen enterrados, la historia de Caro Quintero nunca morirá. La idea de que en algún lugar, en medio de la sierra o bajo un rancho abandonado, hay cofres reventando de billetes, es suficiente para que muchos sigan buscándolo. Para que sigan contando historias en las fogatas del norte. Para que los corridos nunca dejen de sonar. ¿Valió la pena? Y aquí viene la pregunta, papacito. ¿De qué sirvió construir un imperio de dinero y poder si, al final, lo enterraste en la tierra como si fuera a salvarte? Hoy, Rafael Caro Quintero no puede tocar ni un peso de esa fortuna. Está encerrado en una celda, sin acceso a su riqueza, sin sus lujos, sin sus armas ni su gente. Sus tesoros se volvieron su maldición, porque lo que no puedes disfrutar, no sirve de nada. Ay, papacito. Ahora sí agárrate porque vamos a rematar con el punto 6, el que pone el dedo en la llaga, y nos obliga a preguntarnos si de verdad la caída de Rafael Caro Quintero sirvió de algo o si es la misma historia de siempre, donde el público aplaude la captura de un pez gordo mientras las aguas turbias del crimen organizado siguen igual o peor de revueltas. Aquí vamos a hablar sin pelos en la lengua, aunque cuidando las palabras, ya sabes, para que YouTube no se nos ponga especial. Vamos a entrarle a la cruda realidad. ¿Realmente cambió algo con la extradición del narco de Narcos? ¿O solo fue una puesta en escena para que todos crean que se está haciendo justicia, mientras la verdadera maquinaria criminal sigue aceitada y funcionando? ¿Sirvió de algo su caída? La historia que siempre se repite. Papacito. Cuando escuchamos en la tele que capturaron a Rafael Caro Quintero,
que lo extraditaron a Estados Unidos, y que finalmente estaba en manos de la justicia americana. Muchos se persignaron, otros brindaron, y otros más suspiraron creyendo que por fin se acababa una era del narcotráfico. Pero la realidad, mis cielos, es que el negocio sigue su curso. Y no es pesimismo. Es historia. Una captura que llega demasiado tarde. Rafael Caro Quintero, el hombre que fundó el Cártel de Guadalajara y sentó las bases del narco moderno, fue un pionero, sí, pero cuando lo capturaron de nuevo en 2022 y lo entregaron en 2025, ya no era el titán que una vez fue. Su imperio, sus rutas, sus lealtades, habían cambiado de manos hace años. Los grandes jugadores de hoy son otros. El Cártel de Sinaloa, dominado por los Chapitos y el Mayo Zambada. El Cártel Jalisco Nueva Generación, con su modelo militarizado y su expansión agresiva. Nuevas células y organizaciones que se han ramificado por todo el país, peleando cada territorio con más violencia que nunca. Caro Quintero, en los últimos años, peleaba por pequeños pedazos del norte, sobre todo en Sonora y Chihuahua, intentando recuperar la gloria pasada, pero sin el músculo de antaño. Su facción del Cártel de Caborca era un actor regional, no un jugador internacional. Así que cuando lo entregaron, la estructura criminal ya había avanzado sin él, y su ausencia no desestabilizó a nadie. Al contrario, su caída abrió oportunidades para otros. Se repartieron sus rutas, se acomodaron los liderazgos, y la vida siguió. Como siempre. El eterno ciclo de la guerra contra el narco. Esto, mis amores, no es nuevo. Cada vez que capturan o matan a un capo, la historia es la misma. Se celebra. Se proclama el fin de una era. Se promete que las cosas van a mejorar. Pero lo que viene después es una lucha por el poder, más violencia, más inseguridad, y más derramamiento de sangre. Pasa como pasó cuando capturaron a Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989. Como pasó cuando extraditaron a El Chapo en 2017. Y ahora pasa con Caro Quintero. Cada vez que cae un capo legendario, surgen 10 más jóvenes, más ambiciosos y muchas veces más violentos. Porque el problema no es un hombre, es el sistema que permite que haya cientos esperando el lugar de quien cae. El negocio del narcotráfico sigue intacto. Mientras aplaudimos la captura de Rafael Caro Quintero, los cargamentos de fentanilo cruzan la frontera todos los días, las redes de tráfico de personas siguen operando, y los mercados del narco están más diversificados que nunca. El Cártel de Sinaloa sigue exportando toneladas de metanfetaminas y fentanilo. El CJNG controla buena parte del Pacífico y tiene presencia hasta en Europa. Nuevos grupos locales, en Guerrero, Michoacán y Zacatecas, se pelean cada plaza con saña y sangre. El negocio, papacito, sigue en expansión. Y si te soy franca, el arresto de Caro Quintero no cambió la vida de quienes viven asediados por el crimen organizado. Los desaparecidos siguen desaparecidos. Las familias desplazadas siguen sin volver a sus hogares. Y la violencia no se ha detenido ni un solo día. Un golpe simbólico más que real. Aquí es donde duele, mis cielos. Porque la captura de Caro Quintero fue un mensaje político, no un cambio en el tablero criminal. Fue una respuesta a la presión de Estados Unidos para mostrar cooperación. Fue una victoria diplomática para calmar a Washington, que exigía resultados en la lucha contra el tráfico de fentanilo. Pero no fue un cambio estructural. No desmanteló redes de tráfico. No detuvo el flujo de drogas. No rompió la colusión entre crimen y poder político. El cierre de un ciclo, pero no de la historia. Rafael Caro Quintero representa el fin de una época, sí. Pero no el fin del narcotráfico en México. Su captura es el cierre de un ciclo, el último capítulo de la vieja guardia que construyó los cárteles modernos. Pero los nuevos jefes ya están aquí, y son más difíciles de atrapar. Ya no viven en ranchos, ni andan en suburbans blindadas. Operan desde celulares en cualquier parte del mundo, mueven dinero con criptomonedas, y usan drones y tecnología de punta. ¿Y la justicia para quién? A los ojos de muchos, la justicia por la muerte de Kiki Camarena finalmente se cumplió. La DEA celebró como una venganza que tardó 40 años. Pero para la mayoría de los mexicanos, esa captura no cambió nada en sus vidas. Siguen igual de expuestos. Siguen igual de inseguros. ¿A quién sirve la caída de Caro Quintero?
Sirvió para la DEA. Sirvió para los presidentes que pudieron presumir el arresto. Sirvió para los narcos que heredaron sus rutas. Pero al pueblo, ¿de qué le sirvió? Después de desmenuzar punto por punto la vida, el legado y la caída de Rafael Caro Quintero, hay una verdad que se vuelve imposible de ignorar. Lo que este hombre construyó no fue solo un cartel. Lo que levantó fue una estructura, un sistema, un molde que hasta el día de hoy se sigue replicando. Él no fue únicamente un criminal, fue un arquitecto. Y como buen arquitecto, su obra sigue de pie, aunque él ya no pueda recorrerla. El llamado narco de narcos encarnó la ambición desmedida, el poder sin límites y la capacidad de transformar el crimen en industria. Pero también es el reflejo más cruel de un país que, década tras década, ha sido gobernado en las sombras por esa danza sucia entre el dinero sucio y el poder político. Lo que él hizo fue solo el inicio de una espiral de violencia y corrupción que, hasta hoy, sigue sin fondo. Piensa en esto, papacito, a Caro Quintero lo atraparon, lo extraditaron y hoy lo tienen en una celda lejana, frío y solo. ¿Pero qué cambió allá afuera? Las rutas siguen activas. Los cargamentos siguen cruzando la frontera. Los jóvenes en Sonora, en Chihuahua, en Michoacán, siguen siendo reclutados como carne de cañón en una guerra que ni entienden ni les pertenece. Las madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos en el polvo de los desiertos. Los pueblos siguen silenciados por el miedo. Y los políticos, los de antes y los de ahora, siguen jugando sucio detrás de puertas cerradas. El mito de Caro Quintero fue funcional para un sistema que necesitaba héroes y villanos, que necesitaba justificar la violencia con nombres y apellidos, mientras la verdadera maquinaria de impunidad nunca se detuvo. Al final, nos vendieron la captura del narco de narcos como un triunfo. Pero no es más que un espejismo, una ilusión de justicia en un escenario donde la justicia, de verdad, nunca llega a todos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, corazón? Que el hombre que comenzó su historia descalzo en las sierras de Badiraguato, soñando con romper el destino que le había tocado, terminó convertido en un engranaje más de un sistema que sigue tragándose a los suyos. Y ahora, cuando su figura envejecida ya no impone ni respeto ni miedo, lo que queda es la advertencia: al crimen, por más fortuna que le arranques, siempre le pagas con soledad, traición y encierro. Pero la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿y los demás? Los que se enriquecieron a su sombra, los que firmaron papeles, los que hicieron acuerdos en la oscuridad, esos siguen ahí. Algunos ya murieron con todos sus secretos, otros siguen ocupando sillas de poder. Y mientras tanto, la rueda sigue girando. La verdadera reflexión, papacito, no es sobre Caro Quintero. Es sobre el sistema que lo creó y que, aunque lo haya devorado al final, sigue alimentando a nuevos capos, nuevos cárteles y nuevos cómplices. El narco de narcos cayó, sí. Pero el narco, el verdadero narco, ese sigue vivo, respirando, mutando y adaptándose. Así que cuando te pregunten si la caída de Caro Quintero significó el final de una era, tú dile que no. Dile que fue el final de un hombre. Pero el principio de la misma historia contada con otros nombres. Y eso, mis cielos, es lo más aterrador de todo. Aquí la tía Mona se despide por hoy, pero quédate bien atento, porque si algo he aprendido es que estas historias, aunque parezcan haber terminado, siempre guardan un último capítulo escondido. Y te prometo que lo vamos a contar juntos cuando el momento llegue. Hasta la próxima, papacito. Y no te vayas sin dejarme tu comentario, que quiero saber si este relato te hizo pensar tanto como a mí.